Y ya estamos de vuelta en iNoticias a través de TVNet, que es tu imagen, tu voz, y desde aquí, desde los estudios centrales de nuestra estación. En la conversación de hoy día, por supuesto, guardando todo el distanciamiento físico, PCR negativo, las vacunas, todos cumplimos todo con los reglamentos del MinSal para poder conversar con la persona que tenemos hoy día. Él es profesor, es magíster en educación y es constituyente. Mario Vargas, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en los estudios de televisión y en iNoticias. Un gusto, Guillermo, un gusto también estar con los televidentes que siempre están sintonizando iNet y sobre todo ya sintonizándose con esto de lo que es el proceso constituyente. ¿Cierto? Hoy conversamos también delante en la radio, en la mañana, con respecto a que con Cecilia Uvilla estuvimos, ¿te acuerdas? Exacto. Escribir, ¿cómo era? Tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro. ¿Tú tienes hijos? Tengo hijos. ¿Plantado árbol? He plantado árbol. Es que ahora vas a escribir el libro más importante, yo creo, para todos los chilenos, ¿eh? El constituyente. Exactamente, me gusta la escritura, bueno, soy humanista, Sí. soy profesor, me gusta la rima, me gusta el canto, yo soy músico también. Ah, mira. Entonces, esto de escribir la nueva Constitución, bueno, es una gran responsabilidad, pero esta responsabilidad me la dio mi gente, me la dio mi pueblo. Por lo tanto, a ellos voy a responder y esta escritura la vamos a hacer juntos porque tenemos que legitimar este proceso. Acuérdate que hay un plebiscito de salida. Exacto. Donde tenemos un plebiscito que es voto obligatorio. Por lo tanto, todos los chilenos vamos a ir a votar si queremos esa constitución que escribieron los constituyentes, pero, ¿cierto?, haciendo participar a nuestra gente, legitimando este proceso Claro. en los distintos territorios. Claro. Ahora, hay muchos temas en los cuales nosotros como ciudadanos simples, mortales, queremos que estén en esa constitución. Por ejemplo, educación. ¿Derecho a la educación o derecho a elegir qué educación quiero? Derecho a la educación. Mira, si queremos, nosotros vamos a construir un país para 40, 50, 60 años más. La pregunta es, ¿qué proyecto de país queremos construir para 40, 50, 60 años más? Y eso ya está dado, de alguna manera. Nuestra gente dijo lo que quería. Queremos un país más solidario, más justo, más equitativo, donde todos tengamos las mismas oportunidades, ¿ya? Por lo tanto, lo que tiene que impregnarse dentro de nuestro sistema educativo, dentro de las mallas curriculares, es justamente estos conceptos: solidario, de equidad, de justicia, ¿cierto? Porque una de las cosas que me di cuenta dentro de mi campaña, y que ya los profesores ya la habíamos denunciado y detectado, que haberlo sacado la educación cívica los hizo un daño tremendo, tremendo, porque la gente no sabe qué es lo que es la Constitución, ¿ya? Yo en mi campaña estuve haciendo como profe ahí de educación cívica, que con las distintas preguntas que me hacía la gente, porque la gente desconoce eso. Bueno, aquí obviamente yo tengo que decir de que esto también es parte del planeamiento que ha hecho este sistema neoliberal que tenemos para impregnarse incluso dentro de estas membranas que es la educación. Nosotros respiramos en nuestro ADN neoliberalismo y eso tenemos que cambiarlo. Tenemos que cambiarlo por un sistema, como yo dije, más solidario, más equitativo, más justo, donde tengamos todas oportunidades. Y eso se da, ¿cierto?, como motor impulsor dentro de la educación. La educación va a provocar el cambio cultural que queremos. Nosotros tenemos que determinar un cambio cultural en relación a lo que nosotros vamos a escribir como constituyente. Y lo que vamos a escribir como constituyente justamente es eso: más derechos sociales, ¿cierto?, más solidaridad, más justicia. Correcto. Entonces la educación tiene, me imagino, colocar al centro de todo a la persona, no como en estos momentos, porque el mercado está en el centro de todas nuestras decisiones y no las personas. A través de la educación se puede lograr eso, que la gente sea el eje y no el mercado que sea el eje a través de la educación. Exactamente, nosotros tenemos que colocar en el centro de la discusión de la Constitución al ser humano, ¿ya? El ser humano en toda su plenitud, ¿ya?
Y el derecho social máximo que yo veo en esto es justamente la educación, porque tenemos que hacer transformaciones culturales, transformaciones políticas, transformaciones económicas, y eso se da dentro de una lógica de educación. Un pueblo educado, ¿cierto?, es un pueblo que va a avanzar y se va a desarrollar. Por supuesto. ¿Gratuita? Una educación de calidad, ¿Ya? Gratuita desde los 3 al pregrado, o sea, hasta la universidad. O sea, gratuita. Gratuita completamente. Habría que cambiar también, bueno, eso después va a ser otra materia, los planes de educación o la planificación de las cátedras o de los contenidos para poder lograr eso que se está haciendo. Claro, hay un cambio estructural, hay un cambio, tenemos que hacerlo, digamos. Hay posibilidades ya en los distintos colegios y liceos, ¿cierto?, que tengamos ciertos cambios, que podamos integrar ciertas cátedras, ciertas asignaturas. De hecho, en mi liceo lo tenemos, pero es muy poco. Yo creo que el cambio tiene que ir un poco más en relación a las mallas curriculares, a la formación inicial que se hace en las universidades, y desde ahí plantearlo, ¿cierto?, justamente cuál es el país que queremos desarrollar para 40, 50, 60 años más. Correcto, es un tema bien sensible que nos atañe a todos. Yo afortunadamente tuve clase de educación cívica, por eso siento mi obligación de ir a votar cada vez que... Y no lo veo como yo lo veo como mi derecho, ¿me entiendes? Y claro, no como una obligación. Justamente hay una intencionalidad aquí en relación a eso. Y eso es muy peligroso, ¿ya? Cuando un país, cuando una sociedad deja de aprender, deja de ser consciente de sus deberes, de sus derechos, ¿ya? Y que es un elemento que está dado a través de la educación, y ese elemento te lo quitan, obviamente que es una herramienta que el otro te sirve para subordinar a tu pueblo. De todas maneras, y lo otro también que con respecto a la educación, que la clase de historia va a ser electiva, si quiere historia o no quiere historia, y la clase de educación física igual. Justamente eso, bueno, están diseñando un proyecto de país en relación a los principios del neoliberalismo. Eso va a cambiar rotundamente, ¿ya? Obviamente que va a ser así porque vamos a tener una educación distinta, que responda a la lógica de esta nueva constitución, ¿cierto?, que tiene que ver ya con pilares fundamentales, que es la equidad, la justicia y la solidaridad. De todas maneras, porque un pueblo sin historia no es nada. No, los profesores de historia aquí ya sépanlo bien, de que son los que son el reservorio, ¿cierto?, de nuestra historia, ¿ya? Y un pueblo como usted la memoria del pueblo está ahí en los profesores de historia. Exactamente, y eso hay que cuidarlo. Salud. Accesible, de calidad, universal, garantizada por el Estado. Porque en este momento, obviamente, el sistema subsidiario que nos rige como sociedad hoy día, que es el mercado, ¿cierto?, que está ligado al mercado, está afectando a la salud en Chile, al sistema de salud en Chile. Correcto. Entonces eso se tiene que cambiar. El Estado tiene que garantizar accesibilidad, calidad a todos y todas las chilenas. Con establecimientos, me imagino, presupuestos para establecimientos de primerísima calidad, que no se... A ver, que en estos momentos hay una salud pública y una salud privada. Yo creo Tú que tienes derecho a elegir cualquiera de las dos. Exactamente, y yo creo que pueden convivir. Ahora, el foco que vamos a llevar a la Constitución es un foco social en relación a la salud. Y eso, obviamente que los dineros, ¿cierto?, tienen que depositarse donde corresponde, ¿ya? En la salud social, ¿cierto?, en esta salud que nosotros queremos más accesible, que sea de calidad, pero que esté garantizada por el Estado. Correcto. Ahora, el proceso constituyente, hay muchos constituyentes que tienen conflicto de intereses. ¿Cuál sería tu posición, Mario, con respecto, por ejemplo, a alguien que tiene conflicto de intereses con derechos de agua? Hay uno que tiene 3 derechos de agua para un fondo, ¿ya? Y cuando se te llega a tocar eso, el agua como un bien de uso público, esa persona tendría que inhabilitarse. Exactamente. Yo creo que dentro del reglamento que vamos a construir ya pronto en las primeras semanas de julio, los constituyentes, obviamente que ya hay una observación acerca de eso. Vamos a inhabilitar a todos los que tengan conflicto de interés,
Ya tú estás nombrando el agua, ¿cierto? Claro. Hay un conflicto aquí de ya un constituyente elegido en este distrito 25. Eso vamos a tener que revisarlo. Si hay un daño social de ese conflicto de interés, ese constituyente tiene que inhabilitarse. Y también con las concesiones marítimas, ¿ya? Que también tenemos que ver si las vamos a derogar o las vamos a cambiar, también con las concesiones mineras. Acuérdate que de dónde tenemos que sacar los recursos para que los derechos sociales que recién acabamos de conversar sean sustentables en el tiempo. Y eso tiene que ver con la recuperación de los recursos naturales, ¿ya? Cobre, litio y pesca. De todas maneras, porque por ejemplo hay un caso que todos llaman a Bolivia, que era el patito feo de Sudamérica. Bolivia ahora con un crecimiento económico sólido, con los distintos productos, recursos naturales en manos de empresas del Estado, con un crecimiento están fabricando hasta autos y exportando autos, o sea... Exactamente. Bueno, va a pasar también en nosotros, fíjate, porque el litio va a ser, ¿cierto? De alguna manera las baterías funcionan con litio. De todas maneras. Ya el cobre que se están haciendo los vehículos ahora a electricidad, también es un elemento importantísimo en el desarrollo de este rubro. Entonces, lo que tiene que ver con... Mira, fíjate que lo hicieron creer que nosotros no tenemos poder de industrialización, y eso es falso. No, eso es falso. Eso es falso, ¿ya? Entonces tenemos que recuperar los recursos naturales y el poder de industrialización. Podemos refinar. Hay una sola refinería en Chile, ¿ya? Pero tenemos que hacerlo, ¿cierto?, con la lógica ecológica también, digamos. No, de todas maneras, respetando el medio ambiente. Sí. El medio ambiente. Sí, y eso lo vamos a recuperar, fíjate. ¿Y la famosa zona de sacrificios? Yo creo que la condena que hemos hecho en relación a esto, y que chilenos estén en zona de sacrificio, que estén sufriendo por otros chilenos que se adueñaron, se apropiaron sobre todo de un recurso tan vital para la sobrevivencia humana como es el agua, es un crimen. Por lo tanto, esas concesiones que hay, tenemos que derogarlas inmediatamente cuando lleguemos a la Constitución. ¿Justicia igual para todos o justicia de primera, segunda y tercera categoría? Yo creo que justicia igual para todos. Es importantísimo aquí, mira, que el Poder Judicial no esté ligado ni, cierto, a la subordinación de la situación económica, coludido con situaciones económicas, ni con el poder político, ¿ya? Porque resulta que tiene que tener su independencia, y eso tiene que ver también cómo elegimos nosotros nuestros jueces. Entonces eso es muy importante, es un factor que vamos a discutir dentro de la Constitución, que sean jueces, ¿cierto?, que no estén coludidos, ¿cierto?, con el poder, coludidos con el poder. Transparentar más. Sí, eso lo vamos a ver. Yo creo se puede ver también en la Constitución. Se puede ver en la Constitución, porque es importantísimo. La distribución del poder en la Constitución va a ser un tema muy potente, ¿ya? No solamente en la parte judicial, sino cómo tenemos que también distribuir el poder a los territorios, ¿ya? Cómo vamos a dar poder también a los ahora la imagen, ¿cierto?, a este gobernador regional que va a haber, ¿ya? Que tenemos que hacer las transferencias, ¿cierto?, de poderes, porque tenemos un Estado unitario que tiene que decidir frente a las transferencias, ¿cierto?, porque no podemos tener solamente un impulsor político, tenemos que tener impulsores políticos en las distintas regiones. Y además también el fortalecimiento de la democracia en los territorios. Correcto. Que tiene que ver con la participación. Correcto. Eso significa descentralizar el país. Descentralizar el país, Estado unitario, descentralizado, ¿cierto? Las mismas políticas que nosotros tenemos en Arica, Parinacota, no las podemos instalar en Aysén, ¿ya? Porque hay situaciones geográficas, hay situaciones territoriales. Claro, de todas maneras. Entonces, por eso es muy importantísimo que la distribución del poder a escala territorial. Los territorios tienen que tener ese poder, y además el fortalecimiento de la democracia, te decía yo, la participación de la gente, el poder para el pueblo. Correcto. Que la gente también decida frente a qué quieren en relación a los distintos recursos que van a llegar y en qué, ¿cierto?, se van a gastar esos. Se van a invertir esos. Exacto. Ahora, una constitución escrita por todos los chilenos, por algo elegimos a 155 representantes nuestros, de los cuales
han sido muy criticados también por algunos, que como eso, incluso menospreciando a nuestros pueblos originarios, como ese que anda con arco y flecha, va a escribir una constitución. Pero se equivocan, o sea, todos los representantes de los pueblos originarios son todos profesionales. 17 escaños, sí. Y no andan con arco ni flecha. 17 escaños, 10 pueblos representados, una constitución totalmente inclusiva, con mirada de mujer, porque tenemos 70 y paridad de género también. Exactamente, 78 mujeres, 77 varones en la Constitución. Significa que estamos, por fin, digamos, tenemos una posibilidad. A los ojos del mundo estamos mirados, porque esta es una Constitución única en el mundo y única en nuestra República. Por lo tanto, esto tiene un valor intrínseco importantísimo. Y lo que decías tú en relación a los pueblos originarios, me parece muy importante que ellos estén participando. Un pueblo que ha sido golpeado por su papá Estado durante tanto tiempo. Muchísimo tiempo. Tenemos que hacerle el reconocimiento de la interculturalidad, la riqueza que está impregnada también de esto en nuestra sociedad chilena a través de los pueblos originarios, pero también declararnos como un Estado plurinacional. De todas maneras. Mario, podemos seguir conversando bastante rato, pero tenemos que... Tú sabes, los tiempos de la televisión ya están haciendo señal suite que ya estamos en el tiempo. Mario, como siempre le digo a nuestros invitados, ahí está la cámara para... Yo agradecido, Guillermo, fue importantísimo para nosotros. Le quiero decir a ustedes, queridos vecinos del Distrito 25, desde Puerto Varas a San Pablo, que este constituyente se va a comprometer a bajar todos los temas importantes de la convención a los territorios, a conversarlo en una asamblea abierta. Ya vamos a ver qué plataforma vamos a usar. Pueden ser plataforma digital o actores relevantes dentro de nuestra sociedad, pero la participación, la legitimización de esta constitución tiene que ver con ustedes. Nosotros vamos a escribir juntos la nueva constitución. Qué bueno. Muchas gracias, Mario, profesor, magíster y ahora constituyente. Y cuando quieras, esta es tu casa, tú sabes, Mario. Muchas gracias, Guillermo, muy amable. Y nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más iNoticias. No se separes de nosotros.